La historia de los Estados Unidos en el siglo XX está marcada por momentos de profunda tensión política y social. No es exactamente un cuento de hadas para dormir, no es una historia color de rosa. El sueño americano, en realidad aquí y allá está salpicado de manchas de sangre, muchas veces inocente. Han influido muchos fenómenos. Pensemos en el racismo, que a partir de 1916 con el resurgimiento del Klan hasta llegar a las luchas por los derechos civiles y hasta nuestros días, ha manchado de manera indeleble la historia americana. Pensemos en las crisis económicas, la de 1929, pero también la de 2007 crisis que han golpeado fuertemente. Pensemos en el 11 de septiembre de 2001, el ataque en suelo patrio de los Estados Unidos, y luego en el pánico rojo, algo que en varias ocasiones ha aparecido en la historia de los Estados Unidos y América en la época contemporánea, cada vez trayendo algo consigo. El terror, el miedo, el temor a lo desconocido, al adversario, al enemigo. Una histeria hacia lo diferente, hacia el adversario, que a intervalos más o menos regulares se ha vuelto a presentar en la sociedad estadounidense, convirtiéndose también en una herramienta política, continuando alimentando ese miedo al enemigo interno, convirtiéndose en una verdadera obsesión por la seguridad nacional y por los secretos de la propia nación. Pánico rojo, un término que aún hoy en Estados Unidos recuerda momentos bastante oscuros. Pero no es solo un momento, son varios momentos. Se cuentan al menos dos. El primero, justo después de la Gran Guerra. Estamos entre 1919 y 1920. Es el periodo de inestabilidad económica y social. Esto se debe a que, al final de la Gran Guerra, la reconversión industrial, el regreso de los veteranos del frente y las legítimas aspiraciones de las mujeres que sustituyeron a los hombres en los puestos de trabajo, generan un cambio social. Además de esto, está el eco poderoso que llega desde la Rusia poszarista de la Revolución de Octubre, que alimenta el temor de que el comunismo pueda difundirse como una influenza, o peor aún, como una peste, una plaga, también en nuestros países. También el eco poderoso alimenta el temor de que el comunismo, una revolución comunista, pueda difundirse, o el eco poderoso de la Revolución de Octubre, como una influenza, una peste, zarista. Nascita degli Stati Uniti. Esta percepción que tiene sobre las huelgas masivas, las protestas obreras, al máximo. Una revolución zarista de octubre que se estaban registrando alimenta el temor, una influencia. Peor aún, había acontecimientos que se estaban registrando en ese momento en Europa. Piensen en la Liga Espartaquista. Piensen en las efímeras repúblicas de corte soviético que nacen entre los escombros del Reich alemán y los escombros del Imperio austrohúngaro. Piensen en el Bienio Rojo italiano. También al otro lado del océano en ese periodo se observaba lo que ocurría y precisamente por eso se le tenía miedo. Tanto era el miedo que el Departamento de Justicia, en ese entonces dirigido por el fiscal general Mitchell Palmer, lanzó una amplia campaña de represión. Los agentes se llamaban Palmer Raiders y las redadas de Palmer, las acciones de intervención que llevaban al arresto de miles de sospechosos subversivos. Muchos de ellos, y aquí hay un toque de racismo, eran inmigrantes de Europa del Este. El húngaro, el polaco, el ruso que llegaba en ese periodo a Estados Unidos era automáticamente visto como un potencial agente subversivo, o peor aún, un espía. No había pruebas concretas de todo esto, pero bastaba con la sospecha para iniciar encarcelamientos forzados. Un clima de inseguridad general que había marcado el inicio de una política de exclusión y de cierre. Algo que condicionaría las leyes de inmigración estadounidenses durante décadas. De ser una tierra de acogida, una tierra de brazos abiertos, una tierra de nuevas oportunidades, América, es decir, Estados Unidos, se convertirían en la tierra de la sospecha, del prejuicio, de la acusación sin fundamento. Esa primera oleada, el pánico rojo, se acabaría bastante pronto, aunque no sin episodios muy feos. Pensemos también en un episodio que ya les hemos contado. La masacre de Tulsa, esa masacre que ocurrió prácticamente al final del Pánico Rojo, fue producto del Pánico Rojo. Porque la supremacía blanca, el Klan, la voluntad de afirmar una América muy fuerte, muy blanca, muy protestante frente a todo lo que no reflejaba ese modelo. No era más que una reacción poderosa y obviamente contraria al miedo rojo, al terror de que cualquier otro modelo alternativo al WASP pudiera tomar el control en los Estados Unidos de América. Pero como bien sabemos, no hubo solo un episodio de Pánico Rojo. Si el que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial fue algo en cierto modo episódico, limitado, extremadamente pesado,
feo de ver y de soportar. Además, pero superado por otros asuntos. Por la crisis económica que luego llevaría al colapso de la bolsa del 29, al periodo de la ley seca, a la lucha contra las mafias organizadas. La segunda ola, que duró una década, de 1947 a 1957, sería mucho más dura, además de más famosa. ¿Por qué? Simplemente porque se entra en la lógica de la Guerra Fría. Esa verdadera Guerra Fría que queda certificada por el famoso discurso de Winston Churchill sobre el telón de acero que cae sobre Europa. Esa Guerra Fría que en realidad no será tan fría, porque basta con ver lo que sucede en Corea entre 1950 y 1953. Esa Guerra Fría que llevará al mundo al borde de la autodestrucción. Esa Guerra Fría que sobre todo aviva ese miedo, esa desconfianza mutua que está en la base de la negación del propio principio de humanidad. Cuando la Unión Soviética aún no es una potencia nuclear, pero está trabajando para hacerlo. Ya en Estados Unidos existe el terror rojo. Es en 1947 cuando el presidente Harry Spencer Truman establece el Programa de Lealtad de Empleados Federales, un programa que prevé controles de lealtad política para los empleados públicos. Es algo que teóricamente iría en contra de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero en ese momento nadie alza la voz. Nadie mueve un dedo para decir que tal vez no deberíamos hacerlo, que tal vez estamos yendo en contra de los principios de los padres fundadores. En el mismo periodo, así que seguimos bajo la presidencia de Harry Spencer Truman, el Comité de Actividades Antiestadounidenses, un comité iniciado por el Congreso de los Estados Unidos, inicia investigaciones sobre presuntos simpatizantes comunistas en Hollywood. Hollywood, aquí en el mundo del espectáculo, está en el ámbito de la educación superior y universitaria. Directores, actores, guionistas, maestros, directores de escuela, todos son personas que son convocadas, interrogadas, a veces de manera incluso humillante, incluidos en listas negras especiales, que les hacen perder su trabajo o manchan de manera indeleble su reputación. Basta poco, incluso solo una carta de citación ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses para ser etiquetados de manera priorística como comunistas. Esta locura, este nuevo Red Scare, que es una paranoia, tiene una figura simbólica, la figura del senador Joseph P. McCarthy, que a partir de 1950 alimenta una campaña de acusaciones contra supuestos infiltrados comunistas en el gobierno, en el ejército, en los medios, en las universidades. Pero las pruebas no existen, las pruebas no están. Todo es fruto de la paranoia de McCarthy, que además de estar políticamente comprometido, en lo privado es un alcohólico. Los vapores del alcohol nublan su capacidad de análisis y peor aún desatan sus peores paranoias. El mismo McCarthy construye su carrera política usando la sospecha como arma. No hacen falta certezas. Basta con tener el presentimiento de que tu vecino, el maestro de tu hijo, tu jefe, el empleado público, pueda ser secretamente un agente comunista. La política de McCarthy, que llegará a ser conocida como macartismo, contribuye a difundir un clima de miedo y conformismo. La lealtad exagerada hacia los Estados Unidos de América lleva a la negación de las libertades elementales. La parábola de McCarthy, como sabemos, termina en 1954, cuando finalmente el Senado de los Estados Unidos abre los ojos. Se da cuenta de que le hizo caso a una persona víctima de problemas de otro tipo y censura oficialmente su comportamiento, pero ya es demasiado tarde. Casi 5 años de macartismo le cuestan a la sociedad estadounidense un precio altísimo. Estados Unidos sale profundamente marcado por la experiencia, marcado por la sospecha y la delación como método válido en cualquier caso. Denuncien siempre, prueben después. Ese es el lema de McCarthy. Esa es la manera de destruir desde dentro a Estados Unidos. Pero el Red Scare no es solo un fenómeno político, también es a nivel cultural, a nivel psicológico. La sospecha de la quinta columna, del enemigo interno, siempre listo para atacar desde las sombras, contribuye a limitar la libertad de expresión, a desalentar la crítica social, a promover una imagen uniforme de lo que se define como americanidad. Pero, ¿qué es la americanidad? Se lo preguntarán ustedes, y yo también me lo pregunto. Me cuesta trabajo encontrar una definición. De todos modos, ya lo dije, que frente a esta ola de odio indiscriminado, de odio sin motivo, de odio gratuito, las reacciones llegan. Frente a esta represión, los intelectuales y artistas se rebelan. Es en este periodo cuando George Orwell escribe el famoso 1984, que es una denuncia, a través de una alegoría, de los riesgos de una deriva de este tipo.
Identificar al enemigo como un elemento de odio absoluto al que dirigir la atención, simplemente para fortalecer el poder central. También habrá algunas películas como A la hora señalada de 1952 que también serán alegorías contrarias al macartismo. En tiempos más recientes, muchos años después, hemos visto otras películas, piensen en The Majestic o en Buenas noches y buena suerte, que han abordado el tema del macartismo. Y han demostrado su locura, su idiotez, la falta de fundamento. Porque con el tiempo la sociedad estadounidense al menos tuvo una virtud, la de revisar críticamente esa época, la época del pánico rojo. La sociedad estadounidense hizo autocrítica. Claro, algunos todavía hoy están convencidos de la existencia del pánico rojo como algo necesario, hasta el punto de justificar todo lo que sucedió. Porque claro, algunos peligros eran reales. Pensemos en el juicio a los esposos Rosenberg, de los cuales en realidad solo uno era culpable, el esposo Julius. La esposa, Ethel, después se descubrió que era inocente. O pensemos también en el caso del espía Abel, un caso que se prolonga hasta los años 60. Sí, el espionaje existía en Estados Unidos a favor de la Unión Soviética, así como por otro lado, el bloque occidental tenía sus propios espías. Del otro lado del muro, del otro lado de la alambrada, del otro lado en lo que se identificaba como el imperio del mal. Pero los excesos, las injusticias cometidas en nombre de la seguridad nacional, bueno, esas son difíciles de borrar y también difíciles de justificar. La lógica de la sospecha, de la caza de brujas, otra cosa que nos remite al pasado de América, al pasado colonial, a Salem, al periodo de los juicios sumarios. Bueno, esa lógica nunca desapareció por completo. El miedo a un enemigo invisible, que en esa época era el comunista, el soviético, el simpatizante de la Unión Soviética. Incluso Robert Oppenheimer, ya lo contamos en uno de nuestros videos, fue acusado de ser un simpatizante comunista. Bueno, todo eso nunca ha desaparecido por completo. De hecho, de vez en cuando vuelve a surgir, incluso en nuestras crisis contemporáneas. Piensen hoy en la necesidad de encontrar un enemigo claro y distinguible, incluso dentro de la América de Donald Trump. Todo esto no es más que fruto de ese pasado, un pasado oscuro, un pasado difícil de procesar y reelaborar, que de vez en cuando regresa bajo una nueva forma. Ya no se puede hablar exactamente de Red Scare, pero sigue siendo un terror, un miedo injustificado que surge cada vez. Cuando se busca un chivo expiatorio, cuando se busca algo para señalar como objetivo, para desviar la atención, para que la gente no piense, para que la población no reaccione. El Red Scare al final representó uno de los episodios más emblemáticos de la fragilidad democrática frente al miedo. La democracia más grande del mundo, Estados Unidos, también llamado América, se descubrieron enfermos y difíciles de curar, de sanar por sí mismos internamente, no por agentes externos, o mejor dicho, no completamente por agentes externos. La enfermedad había nacido de manera endémica en las partes llamadas sanas de la nación, dentro del Senado, una de las ramas del Parlamento de Estados Unidos, que debería defender los principios fundamentales de la propia nación. El caso del Red Scare muestra aún hoy cómo, en tiempos de incertidumbre, la seguridad puede convertirse en un pretexto para limitar la libertad, pero aún más, cómo el consenso puede ser manipulado a través de la emoción colectiva. Ayer, los escándalos por los asesinatos sumarios, por las huelgas, por los atentados anarquistas, por las acusaciones de espionaje nuclear, hoy por el asesinato de un predicador, de un activista político. Comprender estas olas de histeria, en aquel entonces anticomunista, significa hoy cuestionar ese límite muy delgado que separa la defensa de la nación de la persecución de las ideas. Y entonces, concluyendo este video, yo mismo me pregunto y les pregunto, ¿hasta qué punto es lícito limitar el pensamiento y la aplicación práctica del pensamiento? Es decir, la libertad de expresión en nombre de la defensa del Estado. ¿Dónde termina la defensa del Estado y comienza la obsesión? ¿En qué punto podemos hablar de un atentado contra la personalidad jurídica del Estado a través de una simple idea, ni siquiera aplicada? Son preguntas que más de un politólogo se ha hecho y las respuestas han sido múltiples. Si quieren, también pueden escribirlas en los comentarios de este video o escribir a mi correo electrónico a fbetusi@dentrolastoria.net. Tal vez serán el contenido para otra charla, quién sabe. Yo espero sobre todo que este video sobre el Red Scare haya contribuido a arrojar un poco más de luz sobre un rincón oscuro de la historia estadounidense y a hacerlos pensar. Porque para eso sirve la historia, para reflexionar,
para aprender a no cometer, quizá con otros métodos, con otros personajes o en otros lugares, los errores cometidos en el pasado.